¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos. Eh, bueno, pues ya estamos aquí una vez más en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Me da muchísimo gusto estar conectado una vez más. Bienvenidos todos a través del Facebook, del Instagram. Más tardecito, seguramente mucha gente también estará viendo el estreno en YouTube. Me da gusto saludarles ahí si todo se ve bien. Me preguntan por el filtro, pues es que no le sé bien a los filtros, pero no encontré uno como que muy adecuado, estaban demasiado hippies. Entonces, pues ahora va a ser naturalito. Pero bueno, ahí déjenme un like, un comentario para saber que se está escuchando y viendo bien. Estamos ahora en una nueva locación, gracias a Dios, pero pues todo parece que está súper bien. Y qué bendición, pues estar una vez más aquí con todos ustedes. Hoy vamos a seguir adelante con nuestro estudio de Tesalónica. Hoy vamos a terminar el tercer capítulo. Ahí vamos, adelantando, ¿verdad? Vamos dejando eh, ya muchas enseñanzas. Hoy es el episodio número 27, Jesús y sus santos. Vamos, repito, a ver el último versículo del capítulo 3 y pues cada vez se pone más interesante. Y este estudio pues no va a ser menos interesante, pues ya sabemos que el Señor nuestro Dios es bueno y todo lo que viene en su palabra nos cautiva, nos llena de emoción el poder estudiarlo. Bienvenidos a todos, aquí se siguen conectando, Daniel, mi mami, buenas noches, mi George, Edna por allá en Colombia. Ya próximamente tendremos los mismos horarios, así que regresaremos a Colombia una hora antes. Ya será igual aquí en México a las 8, por supuesto. Nos emparejamos y empatamos con el horario que tienen en Colombia, así que pues, esto va a ser también más sencillo para todos ustedes, porque sé que pues es una hora más tarde allá. Igual cuando es el comentario, perdón, el compartir en el Facebook, ¿cómo se llama? En YouTube, como es un par de horas después de que iniciamos, aquí iniciamos a las 8, el estreno en YouTube es a las 10 y entonces en Colombia pues es a las 11, entonces se vuelve tarde. Que la realidad es que casi nadie lo ve en directo el estreno, pero pues finalmente pues sí hay mucho tiempo de diferencia. Pareciera que es poco una hora, pero ya esas horas de la noche ya como que es difícil, ¿verdad? Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a empezar con nuestro estudio, que va a ser muy interesante. Les repito, pues vamos a terminar hoy con el versículo 13 del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Y bueno, vamos a leer desde el 12, pues solamente para entrar en contexto. Dice así, 1 Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga creer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Aquí habla de la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Bueno, hay muchas explicaciones, digámoslo así, del versículo 13, además de que tiene muchísima riqueza, por supuesto, eh, cada una de las palabras, como lo hemos venido analizando, también nos vamos a dar cuenta de que hay una sabiduría que está no escondida, pero pues sí que tenemos que tratar nosotros con un buen estudio de la palabra. Bueno, miren, dice el versículo 13, para que nuestros corazones sean afirmados, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Esto pues hemos tratado mucho este tema acerca de que nosotros debemos de ser irreprensibles y buscar guardarnos en santidad, pues la Biblia nos enseña que sin santidad pues nadie puede ver a Dios. Yo he estudiado a fondo justamente esto y pues yo creo que nosotros debemos de ser más que nada muy sinceros con nosotros mismos y saber, como ya lo habíamos visto en episodios anteriores,
con una sinceridad, siendo muy honestos, que pues difícilmente nosotros podemos decir, no, yo llevo un mes en santidad, yo llevo 3 años, yo llevo 5 años, yo desde que recibí al Señor me he guardado en santidad. Y la verdad es que, pues aunque eso es lo que nuestro corazón y nuestro espíritu anhelan, pues la realidad es que no es del todo posible, ¿no? Porque si verdaderamente nosotros pudiéramos mantener la santidad absoluta en todas las áreas de nuestra vida durante todo el tiempo, entonces nosotros no hubiéramos necesitado del sacrificio del Cordero, pues para hacernos justos delante de Dios. Es nuestra incapacidad, puesto que estamos en un cuerpo de carne, como bien enseña el apóstol Pablo, como nos enseña Dios en el Nuevo Testamento, estamos aún viviendo en un cuerpo de carne y que tiene la tendencia al pecado, que es tentado en todo momento por el reino de las tinieblas y que a veces en una distracción, no estoy diciendo que como una forma de práctica, pero sí en una distracción nosotros podemos llegar a caer, podemos llegar a pecar, y gloria a Dios que Él nos ha provisto de un redentor, que a través de su sangre, la sangre del Señor Jesucristo, nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pues están ya borrados, ¿verdad? Están ya lavados por la sangre del Cordero. Y he de reiterar cada vez que hablamos justamente de esta parte, que esto no es una licencia ni es opción para que nosotros podamos entonces pecar. Decir, bueno, pues si ya Jesús a través de su sangre me puso de una forma justificable, me ha perdonado el Padre a través de Jesucristo por todos mis pecados, tanto los que hice como los que cometo hoy, como los que pienso cometer, pues la realidad es que estamos corrompiendo esa libertad que el Señor nos dio para buscar guardarnos en santidad y no para pisotear la sangre de Jesucristo. Si alguien en la iglesia, si alguien tú conoces, si tú mismo, tengo que decirlo, has pensado que como ya nuestros pecados, siendo hijos de Dios, han sido perdonados en la cruz del Calvario, eso te permite a ti pecar y tú eres de los que piensan de que hoy peco, al fin que ya Jesús me perdonó, al fin que la sangre del Señor a mí ya me hizo justo delante del Padre, yo ya tengo la vida eterna, yo ya tengo ganado el cielo. Estás cometiendo un error y tengo que decirlo con todas sus letras, yo dudaría mucho de tu salvación. Porque la Escritura nos enseña que los que son de la carne en cosas de la carne piensan, mas los que son del Espíritu en cosas del Espíritu piensan. Y lo ratifica también Gálatas 5, cuando habla del fruto del Espíritu de aquellos que somos transformados por Jesucristo, por Dios mismo, quien trabaja en nuestra vida, y el fruto del Espíritu empieza a notarse, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Todas estas ramas del fruto del Espíritu empiezan a manifestarse en un verdadero Hijo de Dios. Pero poco antes, unos versículos antes, Gálatas 5 también nos habla de las obras de la carne. Y estas obras de la carne son en lo que piensan las personas que no son de Dios, sino siguen siendo parte del mundo. Entonces tú dices, bueno, si yo tengo las obras de la carne en mi vida, si yo estoy practicándolas y para mí es como normal y tengo en mi mente, o sea, pensar que porque ya Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, entonces tengo derecho a practicarlas, pues entonces estamos dando evidencia de que no somos hijos de Dios, sino seguimos siendo hijos del mundo, que no hemos sido en realidad transformados. Vamos a Gálatas 5, porque si alguna de estas obras de la carne puede llegar a estar rondando en tus pensamientos, nos vamos a dar cuenta que, bueno, evidentemente, escúchame bien, no quiero que te confundas, podemos llegar a ser tentados para practicar estas obras de la carne, para traerlas a luz. Esto a nosotros no nos lleva, por supuesto, a evitar, por supuesto, caer en las trampas del enemigo. La tentación no es un pecado, ojo. No es un pecado la tentación. Sin embargo, nosotros estamos llamados a reprender estas obras de la carne, a no participar de ellas. Pero si eres de los que dicen, hoy, mañana, ayer, todas las veces que estuve pecando y ya Jesucristo me perdonó, y entonces tú tienes en el corazón el tener estas obras de la carne y traerlas a tu vida y darías a luz al pecado, es a lo que me refiero. Se puede dudar
rotundamente de la salvación de estas personas. Dice Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, incita el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ojo, cuando se lee este versículo 21 de Gálatas 5, de que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no es un versículo que a nosotros nos enseñe que podemos perder la salvación cuando practicamos todas estas cosas. Porque muchas personas dicen y toman como pretexto o como justificación este versículo y dicen, ya ves, yo soy santo, yo ya tengo la salvación, pero la puedo perder si tengo obras de la carne. Pero no han leído bien, no han tenido una exégesis adecuada, una interpretación correcta también de las escrituras. Y dice el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. Aquí no está hablando de quien está en el espíritu, obrando en el espíritu, sino de quien es carne, piensa en cosas de la carne y dice, manifiestas son las obras, es decir, manifiesto significa que son evidentes y no está hablando de las obras del espíritu, sino de lo que practicamos en la carne, que es toda la lista que viene del versículo 20 y versículo 21. Y dice el versículo al final, tales cosas, quienes practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Ojo, no es que en algún momento tú hayas, hayas tenido un momento de lascivia en el día, de pleito, de ira, de contienda. A lo mejor se te pasaron las cucharadas y te emborrachaste. Estar pensando en ser envidioso. Tú dices, bueno, Dios, oye, mi corazón se corrompió en envidia, no debía haberlo hecho, Señor, límpiame, perdóname, ayúdame a tener contentamiento con lo que soy, con lo que tengo y con todas las bendiciones que tú me has dado, que son más de lo que merezco. Hoy, Señor, pues a lo mejor no vi con buenos ojos a mi jefe, no vi con buenos ojos a la compañera de trabajo. Señor, hoy en el tránsito me llené de ira, de contienda, de pleito, Señor, y bueno, caímos a lo mejor en un pecado. No es que practiquemos, como dice el final del versículo 21. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto no es un versículo que a nosotros nos enseña que la salvación se pierde, sino que nunca la han tenido. O sea, aquí no está hablando de cristianos. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí ya habla del grupo de personas que estamos guiados por el Espíritu, que somos hijos de Dios. Los que no son los que manifiestan, los que muestran, los que enseñan, los que presumen incluso las obras de la carne, porque solo piensan en hacerlas. Y dice al final del versículo, estas cosas, quienes los practican no heredarán el reino de Dios. Y no es, repito, porque un hijo de Dios pierda la salvación, no es así, sino porque quienes piensan en practicar todas estas cosas no tienen espacio para darle lugar a Cristo en su corazón. ¿Ves? Los que practican tales cosas no recibirán a Jesús. Los que practican tales cosas no pueden arrepentirse de su vida y de sus pecados y recibir a Jesucristo. Los que practican tales cosas no reconocerán a Jesucristo como su único Dios y Salvador. Los que practican tales cosas seguirán en sus religiones, seguirán en sus métodos de salvación humanos, seguirán en sus filosofías equivocadas, seguirán en su humanismo, seguirán en todas estas doctrinas que han sacado de contexto la verdad de las Escrituras, seguirán en sus religiones. Tales personas que practican esto simplemente no heredarán el reino de Dios porque no tienen tiempo para el verdadero Dios. ¿Qué sucede? Entonces, estas personas nunca fueron salvas. Vamos una vez más a Primera de Tesalonicenses 3, perdón, que es el último versículo, que es el que estamos estudiando, y dice,
para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre. Esta es la manera en la que nosotros debemos de estar, siempre irreprensibles, buscando la santidad. Nadie te está diciendo que tienes que ser completamente santo, porque incluso cuando tú dices, yo soy completamente santo, no hay pecado en mí, dice la Escritura, te estás convirtiendo en un mentiroso y estamos haciendo inútil el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Otra cosa es que reconozcamos que este día pecamos, que este día ofendimos, que de nuestras palabras salieron maldición y no bendición, que no trabajamos de forma honrada, que hicimos algo que no es agradable delante de Dios y podemos pedir perdón y la sangre de Cristo nos perdona a través de un genuino arrepentimiento. Es aquí cuando buscamos tener la santidad delante de nuestro Padre, que dice en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bueno, aquí es donde vamos a entrar ya también más en materia. El versículo 13 habla de una venida, de la venida del Señor Jesucristo con sus santos. Sin embargo, dice con todos sus santos. Evidentemente no va a dejar algunos, y otros me esperan y voy con unos, etcétera. Sin embargo, vamos a entrar como en un contexto. La mayor parte de las doctrinas que se enseñan acerca de este versículo nos hace creer que es Jesucristo viniendo a este lugar con toda su iglesia detrás de él. Y esto ha sido un error que se ha enseñado durante mucho tiempo. Aquí la importancia de comprender que la Escritura, para tener una buena interpretación de ella con la misma Escritura, para entender exactamente lo que nos quieren decir versículos como este, es importante que nosotros acudamos al origen de las palabras, estemos con un diccionario, una concordancia bíblica. Muy al inicio de este estudio, de hace ya muchos meses, yo les recomendé que compraran el diccionario, la concordancia exhaustiva Strong, que es la mejor hecha, el diccionario enciclopédico Vine. Hay muchos diccionarios enciclopédicos de un autor de apellido Ropero, por ejemplo, y son tremendamente llenos y vastos de información para que nosotros podamos comprender verdaderamente a qué se refiere. Entonces, no se trata este versículo, escúchame bien, de esa segunda venida de Jesucristo con todos sus santos y que establece su reino milenial para que todos nosotros estemos en estos 1000 años con el Señor reinando sobre la tierra. Esto es bien interesante porque dice al final del versículo 13, que bueno, tenemos que estar irreprensibles y en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y aquí tenemos que entrar en un contexto establecido en el original griego. La palabra venida que está en el final del versículo 13 es la palabra griega parousia, P-A-R-O-U-S-I-A, que significa también presencia. Por supuesto que también esta palabra en algún sentido, en algunos otros pasajes de la Escritura, significa como venir, el verbo tal cual como lo está escrito, pero en realidad la palabra se tradujo mal. En realidad el versículo tiene que decir santidad delante de Dios nuestro Padre en la presencia de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vean cómo una sola palabra le va a cambiar por completo el sentido a la Escritura. Ojo, seguramente pueden pensar y decir, bro, no está cambiando las Escrituras. El apóstol Jesús a nosotros nos enseñó que si a un ángel del cielo se bajara y nos predicaba un evangelio diferente, sea anatema, pero no, yo no estoy cambiándole el sentido, pero sí tiene un sentido distinto al que nos hace entender la traducción. Yo no estoy cambiando absolutamente nada, solamente te estoy diciendo lo que el versículo dice en el original griego. La palabra parousia significa también
presencia, literalmente significa presencia, estar con, estar al lado de quién. Se traduce como venida en la Reina Valera 1960, pero la traducción es equivocada. Ojo y paréntesis. Que sea equivocada, entre comillas, no significa que sea un error, que la Biblia contenga estos errores. Obviamente, las traducciones cómo se leían en siglos anteriores, traen a nosotros, a nuestros días, un sentido distinto, pero gracias a Dios que hay instrumentos que nos llevan al original griego, al original hebreo, arameo, al entender las conjugaciones de la escritura para tener el contexto completo de la palabra de Dios. Entonces, el versículo termina diciendo, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Ahora, ve qué cosa tan interesante, porque te repito, puede establecerse que este versículo trata acerca de la venida de Jesús, la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, no es así. Este versículo y esta última parte habla acerca del arrebatamiento. Esto es bien importante porque es algo maravilloso que cautiva nuestros corazones. Sabemos que nosotros muy seguramente somos la última generación, podremos ser arrebatados con el Padre y reunirnos con Él en los cielos. Jesús mismo, sin tocar la tierra, sin poner un pie aquí, va a venir por su novia, por su iglesia. Ojo, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, como ya lo hemos analizado anteriormente, son dos eventos diferentes. Entonces, cuando nosotros comprendemos que la venida, en este caso la palabra traducida, la presencia de nuestro Señor Jesucristo es con todos sus santos, es como te decía hace un momento, es con toda la iglesia que vamos nosotros a recibirle en el cielo, y más adecuadamente Él nos tomará a nosotros de la tierra y nos recibirá también en su presencia. Y te decía hace un momento, no es que algunos sí, algunos no, no hay de que yo me quedé, no, dice todos sus santos. Volvemos al inicio. ¿Quiénes son todos sus santos? Pues absolutamente los que están contemplados en Juan 1:12. Y vamos a leerlo porque este versículo es de los más importantes en toda la escritura. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el versículo 13, los cuales no fueron engendrados de sangre, no somos hijos de papá y mamá carnal, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No fue la voluntad de un hombre, no fue la voluntad del papa, no fue la voluntad de tu gurú, no fue la voluntad del padrecito de tu rancho, no, fue la voluntad de Dios que Él se acercó a nosotros para hacernos esta maravillosa propuesta de la vida eterna, de la redención, de la salvación y no de la condenación. Y nosotros que le recibimos a Jesús como nuestro único y seguro y suficiente Salvador, creemos en su nombre, nos da potestad, escúchame bien, no solo de ser llamados, no, dice, hechos hijos de Dios. No somos engendrados por sangre, es decir, no somos hijos carnales como somos hijos todos de nuestros papás, ni de voluntad de carne, no se le ocurrió a ningún ser humano, ni de voluntad de varón, ni algún hombre que dijo yo tendré descendencia. No, esto está hablando de algo mucho más allá, de algo espiritual por completo, dice, sino de Dios. Qué cosa tan maravillosa, primera de Juan 12:13. Y esto me lleva a comentar una vez más, no hay otro medio de salvación, según también Juan 3:16, que todo aquel que en él que cree en el Hijo del Señor, en Jesucristo, tiene la posibilidad de alcanzar la vida eterna. En ningún lado de la Escritura se nos enseña que la salvación se alcanza por obras, por religiones, por filosofías, porque a mí me acomoda una corriente espiritual o un camino espiritual. Y hablamos del universo, y hablamos de santos, y hablamos de ídolos, y hablamos de amuletos, y hablamos de rituales, de chamanes, de gurús, de guías trascendentales, de sueños, etc. No, la Biblia es clara, y según
Juan 14:6, nadie puede llegar al Padre, nadie puede llegar a Dios, sino solo a través de Jesucristo. Dice Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene a Dios sino por mí. Son palabras de Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Para aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, dice, si me conocéis, palabras de Jesús, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Jesús mismo hablando y dándonos evidencia de que Jesús mismo es Dios. Y hermano, hermana que me escuchas, amigo, amiga, Jesús son las palabras más contundentes acerca de la salvación. Por eso el cristianismo no es una religión, la religión son los métodos del ser humano para ligarse una vez más a Dios, y eso no nos lleva a la vida eterna, eso es un engaño. Las religiones son un engaño, por muy bonitas y seductoras que sean, por muy cómodas, por mucho que nos apapachen, por mucho que me sienta bien en rituales, en ceremonialismos, etcétera, etcétera, nada de eso podemos nosotros hacer para llevarnos a la vida eterna, sino solo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie más ha dicho esto, absolutamente nadie. No lo dijo Buda, no lo dijo, no lo dicen los gurús, no lo dice el Papa, no lo dicen los santos, no dice absolutamente, por ejemplo, la iglesia tradicional, la iglesia católica, que tiene tantos elementos a quienes, en donde las personas ponen su fe, donde se inclinan, los veneran, los honran y tienen ídolos y tienen imágenes y tienen millones de personas que interceden por millones de cosas. Nada de eso es bíblico, amigo, amiga que me escuchas. Te lo digo con el amor del Señor. Eso no está en la Biblia. De todos los grandes personajes que están aquí, que seguramente tienes en tus templos, ninguno de ellos es merecedor de honra ni de gloria más que Jesucristo. Ni María, la madre de Jesús, hombre, porque María no es la madre de Dios, Dios no tiene. Y Jesús nos enseña a nosotros en los evangelios cómo la misma María se refiere a su Hijo Jesucristo como su Salvador. No existe, dice la Escritura, que no hay otro hombre dado a los hombres que esté bajo el cielo en el cual haya salvación, sino solo Jesucristo. Y María lo sabía, siendo una mujer tan virtuosa que halló gracia delante de Dios, como le dijo el ángel, Ave María, hola María, has hallado gracia delante de los ojos del Padre, y ahora serás tú quien en su vientre lleve al Salvador del mundo. María, por supuesto que se emocionó. María fue a contarle a su prima Elizabeth, quien estaba embarazada de Juan el Bautista, eran primos Jesús y ella. Y cuando llegó María, el niño en el vientre de Elizabeth hasta brincó, porque sabía que en la otra barriguita estaba el Salvador del mundo. María levanta uno de los cantos y uno de los salmos más hermosos y le dice, gloria a Dios porque en mí está mi Salvador, mi Salvador. Wow. María sabía que necesitaba, como tú y como yo, un Salvador. ¿Cómo podemos pensar que hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual haya salvación? No existe, sino solo Jesucristo. Y entonces, la venida es para la iglesia. La presencia en la que nosotros estaremos en el versículo 13 de 1 Tesalonicenses 3 se refiere al arrebatamiento. Repito, hay diferentes palabras que se refieren a una venida, como la segunda venida, como la primera venida, que es una cristofanía, una epifanía, es decir, que está manifestado Jesucristo en la tierra cuando vino al mundo, en el nacimiento. La primera venida de Cristo se denomina como una epifanía, porque es Dios encarnado. Pero ahora, esta segunda parte, no la segunda venida,
sino el maravilloso evento que será el arrebatamiento es toda la iglesia con Jesucristo. No nos vamos a quedar algunos cristianos. Si somos verdaderamente hijos de Dios, todos vamos a ir a las nubes a recibir al Señor, y el Señor recibirá a toda su iglesia y a toda su novia. El versículo 12 te voy a poner otra vez en contexto. Dice, el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros con vosotros, hablando Pablo a Tesalónica. Y escucha, en el amor que tenemos todos los cristianos unos por otros, como ya lo habíamos platicado en otros episodios, es una manifestación del Espíritu Santo en ti y en mí. Dice, en amor podemos ser afirmados nuestros corazones para estar con paz, para estar contentos, expectantes de este gran evento. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, a través de la sangre de Jesucristo. Ya no hay nada que a nosotros nos condene ni nos juzgue. Dice, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿En qué momento? Todos los santos, vivos y muertos, estaremos en la presencia de Jesucristo en el arrebatamiento. Habrá un suceso donde los sepulcros se abran, todos los cuerpos salgan una vez más, porque Dios es todopoderoso para hacer esto, y todos los que estamos en la tierra y que somos hijos de Dios, seremos arrebatados, seremos levantados de donde estemos, quizá ahorita de mi silla, de tu escritorio, del lugar en donde estés, seremos quitados, dice la Escritura, y nos uniremos toda la iglesia con el Señor Jesucristo en los cielos. ¡Qué cosa tan maravillosa! Realmente esta palabra parousia, que significa presencia, nos da un sentido completo de lo que significa verdaderamente toda la iglesia en la presencia del Señor. Y Pablo no se hacía... ¿Recuerdan cuando platicamos? No sé si esperar en 1 Tesalonicenses 2:19, que ya lo analizamos, cuando decía, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice el apóstol Pablo, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Habíamos analizado cómo Pablo estaba contento, era donde él más encontraba gloria y esperanza de estar con el Señor Jesucristo y de ver que toda la iglesia, todas las personas a las que él le compartió el evangelio, pudieran estar en la presencia del Señor justamente en este evento. Esta palabra venida de 1 Tesalonicenses 2:19 es la misma palabra de 1 Tesalonicenses 3:13, venida, parousia, presencia. Se ha traducido, sí, de diferentes formas, pero este es el griego original. En Filipenses 2:12, donde Pablo dijo, siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, en esta primera carta a los tesalonicenses, como del 2:19 y 3:13, estamos hablando de parousia, de venida. Y, por ejemplo, en Filipenses 2:12, el apóstol Pablo habla, no, cuando dice, siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia. O sea, la iglesia de Filipos obedecía perfectamente, luchaba por ser de buen testimonio, no solo cuando Pablo estaba ahí, no solo cuando el pastor, ¿ves? Porque qué bonito nos vemos todos y qué bien servimos y qué bien nos comportamos y qué bien hacemos las cosas cuando está nuestro pastor presente. Pero la Escritura nos enseña que la iglesia de Filipos, de Tesalónica, la de Galacia, todas se portaban bien. Bueno, Galacia de pronto se empezó ahí a descolgar, no viene al caso, pero empezaron a judaizar y a hacer muchas cosas. Yo te animo a que leas la carta a los Gálatas. Pero justamente cuando Pablo hablaba, que dijo, siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, está hablando justamente de esta palabra. Es la misma palabra la que se usa en Filipenses 2:12, presencia, es la misma palabra parousia de 1 Tesalonicenses 2:19 y 1 Tesalonicenses 3:13. ¡Qué maravilla! Qué maravilla la sabiduría
del Padre. Y como ningún otro, es el Espíritu Santo quien nos enseña y nos recuerda las cosas. Entonces, así terminamos el capítulo 3, el versículo 13 de esta maravillosa carta. Estamos a punto de comenzar para la siguiente semana el capítulo 4, pero justamente es importante comprender que estos pequeños versículos, esta última parte del versículo 13 nos cambia absolutamente el contexto de las cosas, porque sí, buscamos guardar nuestros corazones, estar irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos, y no se trata de la segunda venida, se trata del arrebatamiento, se trata de la presencia de Dios con toda la iglesia. Y qué glorioso todas las personas que han podido compartir el Evangelio y que ahora tienen la posibilidad y la oportunidad como última generación de ver con nuestros propios ojos cuando el Señor venga por toda su iglesia. Y entonces a lo mejor personas a las que les compartiste que a lo mejor tú creíste que nunca recibieron al Señor, o que solamente sembraste la semilla y más adelante el Señor la hizo germinar, la hizo crecer. Personas a lo mejor a las que tú le compartiste y que aceptaron al Señor Jesucristo y por diferentes razones no hubo un seguimiento y llegaron a dar fruto. Dice el apóstol Pablo, ver a esas personas que se encuentran con el Padre, que están en la presencia del Señor en este maravilloso evento, es lo que nos enseña a nosotros que es glorioso y lo que nos llena de gozo. Podemos nosotros, por supuesto, compartir este gozo del apóstol Pablo que viene en 1 Tesalonicenses 2:19, sí lo podemos hacer. Y una vez más, hago hincapié en la importancia del Evangelio. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos, posiblemente en unos minutos, en una hora, en una semana, en un mes, no lo sabemos, pueda ser el arrebatamiento. Y qué glorioso va a ser no solamente ver a todas las personas a las que les compartiste, sino también ver a todas las personas a las que has amado, a las que hemos amado. Por eso tan importante que nosotros comprendamos que el compartir el Evangelio es algo que a nosotros nos es demandado de parte de nuestro Rey, del Señor Jesucristo. No queremos, imagínate, estar arrebatados, estar en la presencia del Señor y voltear a la izquierda, voltear a la derecha y no saber si está ahí la persona que más amas, tu papá, tu mamá, no saber si está ahí tu esposo, tu esposa, tus amigos, no saber si está ahí la persona con la que tienes más confianza, etcétera. No lo sé. Todos tenemos en la mente en este momento, y estoy seguro que el Espíritu Santo lo pone en nuestro corazón, personas que ahorita simple y sencillamente no tienen la salvación y que no veremos en ese arrebatamiento. Así como nos llenará de gozo el estar en la presencia del Señor y ver a todas aquellas personas que a lo mejor ahorita no recordamos que les compartimos la palabra, también nos hará reflexionar mucho el voltear a la izquierda y a la derecha y ver que hubo personas a quienes nosotros no les hablamos. Y busquemos tener ese gozo, como el apóstol Pablo decía en 1 Tesalonicenses 2:19. Ese es mi gozo, el ver cómo todos nosotros estamos en la presencia de Dios por la obra del evangelismo. Así que, pues bueno, maravillosa la forma de terminar el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Es maravilloso cómo Dios inspiraba a Pablo, el Espíritu Santo inspiraba a Pablo y contaba de estos sucesos tan impresionantes. Hay un momento en que, por supuesto, Jesucristo y todos los santos estaremos reunidos en la eternidad, pero al final de este versículo naturalmente habla de esta presencia de Jesucristo en los cielos, donde viene por su novia y por su iglesia. Todos los santos estaremos ahí. Compartamos esto con las personas que más amamos, pues también por ellos también murió Jesucristo. No hay límite para la gracia del Señor. No hay un límite de personas, no hay un límite de convertidos. Deja a un lado tu vida de religión y conviértete a una vida de relación con Jesucristo, viva, orgánica y eterna. Y pues bueno, pues esto ha sido el final del capítulo 3.
Los espero la siguiente semana para continuar ahora con el capítulo 4. Estamos a 2 capítulos, por supuesto, de terminar la primera carta y después vendrá a estudiar los 3 capítulos de la segunda carta de los tesalonicenses. Es muy interesante, así que bueno, por esta noche es todo. Me despido de todos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y tú nos llevas al conocimiento pleno de tu palabra. Gracias, Padre, porque en tus planes también está, Señor, este evento maravilloso de quitarnos de este mundo. Sabemos que tu Espíritu Santo nos guiarás a lo largo de este estudio, el saber la razón por la cual tú nos has quitado, y comprendemos que habrá una gran tribulación, gran sufrimiento, gran persecución. Pero tú has prometido guardar a tu iglesia de tu ira, Señor. Y aún sin merecerlo, Jesucristo, en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, ha muerto por todos nuestros pecados. Yo te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que traigas convicción a cada uno de nosotros de nuestro pecado para poder estar a cuentas contigo, guardarnos en santidad. Y que, Padre, sabemos que no podemos estar 1000% íntegros, Señor, porque seguimos en un cuerpo de pecado, en un cuerpo de carne. Pero sí podemos, Señor, prometerte que intentaremos guardarnos en santidad lo más que podamos. Señor, y si caemos, también prometemos acercarnos a ese trono donde encontramos oportuno socorro, Señor. Nosotros no queremos hacer inútil el sacrificio de Jesucristo, pero tampoco queremos tener una opción o una oportunidad para caer o practicar el pecado. Líbranos, Padre Santo, de esos pensamientos. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque nos has guiado a través de todos estos estudios. Señor, oramos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues les mando un saludo. Espero que pronto estemos en contacto. Por cierto, tengo un anuncio que darles. El miércoles a las 8 de la noche, tiempo de México, 9 de la noche en Colombia, voy a estar transmitiendo en vivo desde Vida Nueva para el Mundo en su sede de Toluca, un mensaje familiar buenísimo, de verdad no se lo pueden perder. Se llama Los 5 consejos de Dios para la familia. Es bien importante que puedas invitar a verlo en línea, o si puedes, si estás cerca de Vida Nueva para el Mundo Toluca, te invito a que te acerques miércoles a las 8 de la noche para ver y escuchar este mensaje que viene de parte de Dios. Los 5 consejos de Dios para las familias. Entonces, pues bueno, habiendo hecho este anuncio, me despido de todos ustedes, que Dios les bendiga, que tengan un buen descanso y nos vemos el miércoles y la siguiente semana con el inicio del capítulo 4. Compartan los videos, que sea de bendición para todo el mundo, y estoy a sus órdenes, ya saben, ahí en mensajes, en el Messenger, en el WhatsApp, etcétera, etcétera. Paz y gracia de parte del Señor y muy buenas noches. Que Dios les bendiga.